Romanos 13, del 11 al 14. Dice, y esto, refiriéndose a lo que estábamos viendo anteriormente del capítulo 13, porque no adulteréis, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Eso es lo de ayer. Dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya ahora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Dice, a partir de su declaración de que el amor piadoso y temeroso de Dios cumple la ley a perfección, Pablo pasa a enfocarse en la urgencia de que los creyentes sean cada vez más semejantes a su Salvador y Señor Jesucristo, quien es en sí mismo la fuente y el poder de ese amor que Dios requiere. Las frases ya es hora, ahora está más cerca, nuestra salvación, la noche está avanzada, se acerca el día, son todas expresiones de urgencia impostergable. El tiempo es limitado y la oportunidad es breve. El tiempo para escuchar y obedecer es ahora mismo. No queda tiempo para la apatía, la complacencia o la indiferencia. Al declarar que ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, es obvio que Pablo está hablando acerca del perfeccionamiento de la salvación. Se dirige aquí a cristianos, personas que ya hemos creído y nos hemos convertido. La salvación que está más cerca se refiere a la dimensión futura y definitiva de nuestra redención, a saber, nuestra glorificación. El apóstol apela aquí a ese motivo escatológico, la experiencia del regreso inminente de Cristo. En todo el Nuevo Testamento, los cristianos son llamados a vivir en santidad como anticipación al regreso de Jesucristo. Ese debería ser el incentivo supremo para vivir de acuerdo a su voluntad y para su gloria. Nosotros ya hemos sido librados por la eternidad de la condenación y el castigo por nuestros pecados. En el mismo momento en que recibimos a Cristo como Señor y Salvador, se hizo efectivo para nosotros de manera permanente su obra de llevar sobre sí los pecados del mundo. Juan 1:29. Pero cuando Él regrese, se dará un juicio de nuestro esfuerzo a favor de su reino de justicia, el tiempo cuando Él aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. La declaración de Pablo, la noche está avanzada y se acerca el día, significa que el tiempo de pecado, incredulidad y rebelión espiritual del hombre está a punto de terminar, y el tiempo del juicio, gloria y justicia de Dios está a punto de comenzar. Desechemos alude aquí a la idea de abandonar, de renunciar, y en este contexto es obvio que hace referencia al arrepentimiento o a las obras de las tinieblas, un término genérico que incluye todos los pecados en que un creyente puede incurrir. Pecamos porque optamos por hacerlo y nos vestimos por voluntad propia con la maldad del pecado. En el poder del Señor podemos revestir esa decisión y dejar el pecado, despojarnos de él como un guiñapo. La Biblia emplea con frecuencia la imagen
de tinieblas para representar el pecado, que se describe aquí como las obras de las tinieblas. Por lo general, los crímenes se cometen en la noche, en la hora de las tinieblas, porque de ese modo pasan más desapercibidos. Pablo pasa enseguida del aspecto negativo al positivo, de hacer énfasis en la confesión y el arrepentimiento genuino que se manifiesta en dejar y despojarse de las tinieblas destructivas del pecado a convertirse con la luz de justicia que le protege. Mediante el Espíritu que mora en nosotros y obra a través de nuestra naturaleza en Cristo, no solo contamos con todos los recursos necesarios para abandonar las obras de las tinieblas, sino también con todos los recursos que necesitamos para acatar el llamado. Vistámonos las armas de luz. La luz de Dios mismo suministra protección divina en nuestra batalla contra los poderes sobrenaturales de las tinieblas de Satanás, así como en contra de la oscuridad natural del pecado humano a la cual somos tan proclives aun siendo creyentes. Por lo tanto, debido a que somos hijos de luz y tenemos a disposición las armas de luz del Señor mismo, también estamos en la obligación de que andemos como de día, honestamente. Este andar sincero consiste en vivir de una manera que agrada a Dios. Es vivir con sinceridad delante de nuestro Señor y delante de los hombres. Vivir una vida exterior que sea consecuente con nuestra naturaleza interna en Cristo. Vivir una vida santificada que refleje nuestra vida justificada. Otra vez, de vuelta al aspecto negativo, Pablo menciona, como hace con frecuencia, cierto número de pecados específicos y características de nuestra vida que reflejan tinieblas en lugar de luz espiritual, que pertenecen a la noche de la injusticia y no al día de la justicia. Como se mencionó al principio de este capítulo, la expresión vestíos del Señor Jesucristo representa el crecimiento espiritual continuo de aquellos que se han convertido en hijos de Dios mediante la fe en su Hijo Jesucristo. Tras haber sido arraigados en Cristo, ahora somos sobreedificados en Él, Colosenses 2:7. A medida que crecemos en Cristo, la vieja vestimenta de pensamientos y hábitos pecaminosos es desechada continuamente y su vestidura divina de justicia, verdad, santidad y amor es puesta sobre nosotros. Una vez más, Pablo emplea un contraste para aclarar el punto y esta vez en orden inverso al que amplió en el versículo 12. Aquí el orden es primero vestirse de Cristo y su justicia y luego despojarse del pecado atendiendo el mandato no proveáis para los deseos de la carne. La palabra pronoía, provisión, tiene el significado básico de una premeditación o planación anticipada. Con mayor frecuencia que en otros casos, los pecados que cometemos se desarrollan a partir de ideas erróneas y deseos pecaminosos a los que hemos permitido con anterioridad que se radiquen en nuestras mentes. Santiago 1, 14, 15. Cuando más tiempo les permitas quedarse, más vamos a proveer para que la carne satisfaga tus deseos. La carne no se refiere en primer término a nuestros cuerpos físicos, sino a nuestra condición humana residual, la proclividad al pecado que tiene a permanecer en nosotros y halla su expresión a través de nuestros cuerpos. Es por esta razón que nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La decisión de proveer para el pecado se origina en nuestros corazones, mentes, emociones y voluntad, los cuales siguen influenciados por la carne en gran medida. Solo es cuando andamos en el Espíritu que podemos no satisfacer los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Y andar en el Espíritu es vivir por la palabra. Amén.
Bueno, pues seguimos. Vamos a hacerlo un poquito más grande esto para estar bien aquí. Ok. Seguimos viendo el proceso que lleva la santificación. No tenemos que confundir la santificación que el sacrificio de Cristo hace cuando nosotros, bueno, el sacrificio lo hizo cuando murió en la cruz, pero cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Hebreos 10:10 habla en ese momento, vamos a leerlo, Hebreos 10:10, dice, perdón, aquí, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. La santificación, en realidad la palabra santificación está hablando de apartado. Eres apartado, es decir, cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, ¿verdad? Desechas ya la guía de tu corazón y de tu mente con lo que has nacido y te arrepientes de haber estado apartado de Dios y quieres volver a Dios a través de la provisión, ¿verdad?, del sacrificio de ese Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que te limpia y que te permite poder volver a entrar, digamos, en la presencia de Dios, en el santísimo lugar, porque para entrar en ese sitio tienes que estar limpio, no puedes entrar con pecado, ¿verdad? Entonces, a través de Jesucristo, nosotros somos santificados, es decir, Él viene, te llama y te dice, hey, mira, ya arrepiéntete de tu manera de vivir, he provisto una forma para que tú puedas volver a mí, tú no puedes por tu propia cuenta, pero yo en el sacrificio de mi Hijo Jesucristo, ¿verdad? He provisto la forma para que tú puedas volver a mí, acepta ese sacrificio como parte de la redención, ¿verdad? Arrepiéntete y mira el amor que tengo contigo, que a través de Jesucristo tú puedes ser apartado para mí. Entonces, ahí hay un momento, ¿no? ¿Verdad? Ahí somos justificados, limpiados, santificados, perfeccionados, en fin. Ahí estamos, ¡boom! Y venimos a ser del cuerpo de Cristo. Parte del cuerpo de Cristo somos Cristo. Eso es el misterio, ¿verdad?, del poderoso, de la poderosa misericordia de Dios y que no podemos llegar a entender porque todavía estamos en un cuerpo físico, carnal, que ese no se ha regenerado, ¿ok? Ese no se ha regenerado. Pero tú, espiritualmente, ha habido un renacimiento. Tu espíritu ahora está formando parte de Dios. Dios está contigo a través del Espíritu Santo y gobierna tu ser carnal. Tiene capacidad, tiene poder, no tú, no tu carne, porque tu carne no quiere, sino ese ser tiene capacidad para poder dominar esa carne. Antes no. Antes tú decías, oh, si yo no quiero pecar, pero pecabas. ¡Ay! Y te arrepentías, y volvías, y volvías. ¿Por qué? Porque no tenías ningún tipo de poder. El pecado era superior. A ti te dominaba. ¿Por qué? Porque eres esclavo del pecado. No te dabas cuenta porque eras ignorante, eras necio y estabas viviendo pensando que tú podías, que eras libre, tu libre albedrío, que te podrías acercar libremente a Dios, que si eras bueno Dios te iba a perdonar. Un montón de cosas que eran falsas puestas por la religión y por Satanás. ¿Para qué? Para que no entendieras la misericordia de Dios y pudieras aceptar, ¿verdad?, esa fe, esa provisión que Dios, Jesucristo, muestra en la cruz. Ahora, hay un proceso, ¿verdad? Somos santos, apartados, pero hay un proceso que hay en nosotros, al igual que cuando un nacimiento, un bebé tiene que empezar a darse cuenta, ¿verdad? Primero toma leche, luego se va dando cuenta de cosas, va caminando, empieza a hablar, empieza a escuchar, empieza a entender, Igual que el bebé, en la vida espiritual también hay un crecimiento que también se le llama santificación. ¿Por qué? Porque en realidad es un proceso que Dios a través del Espíritu hace ¿para qué? Para que cada vez tu vida se vaya más semejando a Cristo,
que a la que tenías anteriormente de la carne. ¿Ok? Por eso hay un conflicto muy grande cuando vemos que cristianos llevan años y años y años y no hay cambio, porque ¿qué es lo que sucede con esas personas? ¿Por qué siguen? ¿Por qué siguen enredados en el pecado? ¿Por qué siguen enredados en su corazón y en sus pensamientos? Básicamente porque no están bajo el Espíritu. Es como si estuvieran centrados de que quisieran cambiar ellos por su propia cuenta. El corazón, la mente, los tiene engañados. ¿Son luz? Sí, porque si han renacido, si son hijos de Dios, están bajo Jesucristo, lo han tomado como su Señor y Salvador. El único problema es que están, yo digo, metidos debajo de un cacharro. La luz no sirve para nada porque no sale del cacharro, ¿no? Y no es solo, sino que tú tampoco vas a ver más allá del cacharro, ni puedes escuchar a Dios, porque dice en Primera de Juan que el que esté en tinieblas no diga que puede tener comunión con Dios, que es un mentiroso. Si tú pides a Dios, si tú hablas con Dios, si tú tienes tus días buenos, tus días malos, según el corazón, cómo dirigirte como una montaña rusa, como un yo-yo, pero estás bajo un almud, bajo un cacharro. Entonces hay un proceso, y ese proceso Dios lo hace Él, no lo tienes que hacer tú. No es algo que, ¿verdad? Como vemos en la religión, que esto es un problema de Satanás que quiere que nosotros nos sentemos en nosotros y que creamos que nosotros lo podemos hacer. ¿Para qué? Más que nada para desechar a Dios. Es como un desechado. No, claro, es algo, no es que queramos desechar a Dios, es que nos mete en la cabeza que tenemos que ser nosotros. Y como no podemos ser nosotros, luego nos viene y nos trae, ay, qué pecador eres, y nos trae condenación y nos tiene siempre en tinieblas. En vez de crecer, en vez de cada día ver los cambios. ¡Wow! Macho, antes eras un hombre o una mujer que eras impuntual, que te costaba. ¡Wow! Ahora eres puntual, porque todo eso tiene que ver. ¿Te imaginas a Cristo llegando tarde? Y no es que tú tengas que llegar pronto, porque estés en Cristo. Es un resultado de Cristo en ti. Entonces, si no está produciéndose ese resultado, lo que tienes que darte cuenta es que igual todavía estás dirigido o dirigida a través de tu corazón y tus pensamientos, no estás siendo dirigido por la palabra. Hay un problema serio en ti. El Espíritu Santo no puede actuar en ti porque tú no estás permitiendo. Hay una dureza de corazón que está diciendo: sí, soy de Cristo, soy salvo, soy renacido, pero yo voy a cambiar, yo no voy a hacer permitir, o no, o por ignorancia, porque yo no era así, yo era ignorante, yo quería, era terco y quería, y cada vez, y siempre estaba cayendo y siempre estaba diciendo: ¿y por qué no puedo? ¿Y por qué? ¿Y por qué si ahora tengo fuerza y luego no tengo fuerza? Porque la misma fuerza sale del corazón y la misma desgana sale del corazón. Y es lo que día tras día, estoy hablando en este canal. ¿Y por qué hablo eso de este canal? Porque es lo que me ha hecho a mí libre. Es lo que me ha hecho a mí libre. Yo no me levanto todos los días, con una emoción, con un estado. No, hay días que me levanto, no quiero levantarme. Hay días que digo: ay, qué rollo, otro día más. Ay, ahora y tengo que... Sí, ¿por qué? Porque yo tengo un corazón. Y ese corazón sigue latiendo y ese corazón sigue queriendo deseos. Ay, te vas a meter en ese cacharro de coche. ¿Y por qué no puedes tener un coche mejor y tal? Eso es mi corazón y ese es mi deseo. O sea, que quiero decir que yo soy como todos vosotros. La única diferencia es que el que se da cuenta que tu vida no puede ser dirigida por ese corazón, en cuanto tú detectas que ese sentimiento, esa apatía, ese mal rollo, viene de tu corazón, y automáticamente tú no te conformas, sino renuevas y dices: wow, yo necesito acercarme a la palabra porque yo no quiero vivir bajo ese sentimiento, yo no quiero vivir bajo esa apatía, yo no quiero vivir bajo esta sensación, yo quiero vivir bajo el poder de Dios. Y hay que acercarse a la palabra.
Igual que cuando te levantas, ¿verdad? O cuando llevas un tiempo sin comer y tienes debilidad y estás sin fuerza, vas y comes. O cuando te falta el azúcar y te comes una fruta o algo así, ¿no? Un dulce, porque ves que tienes debilidad porque te falta azúcar. Y esto es igual. Cada vez que tú notes y sientes que tu vida está dirigida por don corazón o don mente, don carnal, tú tienes que detectarlo. Y no eres tú, es la palabra, es el Espíritu, porque lo que hace el Espíritu es que permite todo esto. ¿Para qué? Para que tú te des cuenta de que no tienes que caminar bajo tus fuerzas, no tienes que vivir bajo tus sentimientos, no tienes que vivir bajo la carne, tú tienes que vivir bajo el Espíritu. Yo lo que últimamente hago, porque en los tiempos son difíciles sí o sí, ¿verdad? Uno a veces se emociona y cree que las cosas están fluyendo y que Dios está haciendo wow y te van muy bien las cosas, te va muy bien el ministerio, vas todo y parece como que Dios te está usando y tal y esto y lo otro. Y de repente todo eso ¡pah! Se va para abajo. Y la satisfacción y el ego y todo eso que te estaba llegando, que parecía como que, ay Dios, qué bien lo que está haciendo, de repente se viene en una desgana y en una apatía y en una cosa de, ¿para qué hago esto? ¿Qué tonto soy? No sé qué, ¿verdad? Todo eso. Entonces, algo que yo estoy haciendo, porque digo, soy igual que todos vosotros. Yo no soy ni Superman, ni soy Jesucristo, soy simplemente uno que ha creído en Jesucristo y que cree en la palabra. Entonces, lo que hago, que en realidad se nos ha predicado muchas veces, lo hemos oído muchas veces, pero como que no lo hacemos, no es una constante que la hagamos. Sí, cuando nos lo dicen nos entra gozo y nos dice, ay, sí, por favor, pero no es algo que nos mantenga en la vida. Y yo estoy últimamente centrado en ello, yo no sé, pienso que es de Dios, no lo sé, ¿no? ¿O es simplemente una técnica que he visto en la palabra? No que estoy, pero me funciona. Y es desear que llegue Cristo. ¿Deseas que llegue Cristo? Uno de los factores que realmente te muestra que estás salvo, que crees en tu salvación, es que deseas que llegue Cristo. No te importa. Si llega ahora mismo, en un abrir y cerrar de ojos, me voy con Él. Si tú tienes duda, ay, espérate que esté más seguro, y si no me voy, y si no se va mi prima, y si no se va mi madre, o mi esposo, o mis hijos, y no estás deseando que llegue Cristo. Pero si estás deseando que llegue Cristo. Mira, ¿cuántas veces has sentido, qué rollo la vida? No que desees morir, pero que desees que ya todo esto se acabe, que Maranata, Isas, efectivamente. O que ¿verdad? Uno piensa en eso como diciendo, qué bien cuando ya todo esto se acabe. Claro, hay un factor muy negativo dentro de todo eso, ¿no? Porque si te mueres, hay tristeza en tu familia, tu familia sigue sin ti, tienen que estar ahí revisando todas tus cosas. Todo eso es desagradable. Yo pienso en cuando se muera mi madre o mi suegra o si se muere alguien de seres queridos y es algo desagradable. No, no, no. Por mucho que creas en Jesucristo, por mucho que pienses, se va porque es cristiano, se va con él, por mucho que quieras consolarte con todo eso, ese aspecto, ¿verdad? Del cuerpo muerto, enterrarlo, despedirlo, los familiares, todo eso es desagradable. En realidad no estamos hechos para eso. Pero imagínate, en un abrir y cerrar de ojos, marcharte tú y todos los tuyos con él. ¡Wow! ¿Lo crees que puede pasar? La palabra dice que puede ser en cualquier momento. Que estés preparado. ¿Estás preparado? Y a mí me gusta cuando me levanto y no tengo ganas. Claro, uno quiere ser constante, tiene sus obligaciones, sus cosas, pero ¿de qué sirve ser constante? ¿De qué sirve hacer las obligaciones si uno las hace por la fuerza, verdad? Eso no es. Eso no es Cristo. Eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice gozo, paz, amor, mansedumbre, fe.
sea, que uno puede ejercer, vale, uno puede ser más o menos, ¿verdad? Puede tener más fuerza de voluntad, puede tener más tesón, puede ser más trabajador, pero como te dejes llevar, es muy complicado, porque el cuerpo es muy desagradable y te deja muy desgana. Y más si te duele la cabeza o tienes una enfermedad. Entonces digo, yo lo que estoy ahora haciendo es, cuando siento eso, cuando veo que mi carne quiere tirar, cuando digo, Señor, yo no quiero ser yo, me pongo a pensar en la venida de Cristo. ¡Wow! Puede ser en cualquier momento. Y si viene ahora, me va a encontrar así. Me va a encontrar hecho polvo aquí. Me va a encontrar, uy, no te esperaba ahora en este momento. Pensaba que ibas a venir más tarde. Y simplemente, es una esperanza. Y me da mucha fuerza. Porque digo, wow, qué poco me queda. El tiempo que me queda voy a aprovecharlo. Porque no queda mucho. Claro, hay muchas que dicen, bah, pero si eso lo decía Pablo y todavía no ha venido. ¿Sí? Eso dice la palabra, que hay algunos que tardando en venir se emborrachan, se ponen a pensar que no va a venir, que tal, y llega y los pilla no preparados. Los pilla sin aceite en sus lámparas. Y no es que nosotros podamos tener aceite o el aceite. En realidad, el aceite es Él, el aceite es el Espíritu Santo. Entonces, me funciona. Maranata, como decía Isas. Cristo viene pronto. Y no es necesario que, ¿verdad? Porque, uy, fíjate lo que ha pasado, uy, esto está pues en los últimos tiempos, uy, qué poco falta. En cualquier momento, porque el evento, la esperanza que tenemos, los que estamos estudiando el libro de Apocalipsis minuciosamente en Zoom, y estamos viendo, ¿no? Que claramente Apocalipsis no habla de la iglesia. Si la iglesia estuviera pasando ahí, lo mencionaría de pasada una vez solo, es verdad, y no lo menciona, porque el evento el regreso de Cristo a por la novia es en la noche, es cuando menos te lo espera. No es a través de que ves que hay juicios. Eso es el fin del mundo. Eso es cuando ya... Y no es al fin del mundo, porque aún quedan 1000 años después del Armagedón. ¿No? Y los 7 años antes del Armagedón, antes de los 1000 años del milenio, son tremendos. Sueltan demonios que están atados, echan a los demonios del cielo, de la parte del cielo de que ese cielo están, salen de los pozos del abismo como langostas con unos pinchos. O sea, y yo no puedo darte miedo, porque si eres cristiano, nos vamos a ver en las bodas. Mientras que todo esto está pasando en la tierra para los que no creen, para los que de una forma sencilla pueden creer, no creen, rechazan lo que Dios les está dando. No es que nosotros vayamos y alcancemos la salvación, porque no la podemos alcanzar, es algo que viene y te lo dan. Cristo viene y te lo da. Y tú tienes que decir, no quiero. Porque todavía dices, que cómo, no sabía que había que ir a por ello. No, es que ha venido Él y te la ha dado. Él es el que viene y entrega la salvación. La salvación no es algo que tengas que hacerlo tú. La salvación la ha hecho Él y viene por Él. El arrepentimiento viene por Él. La fe viene por Él. Entonces, ¿qué viene de nosotros? ¡Nada! Lo único que puede venir es rechazo. Con lo cual es justificado el juicio. Me rechazaste constantemente. Socrático te estaba mandando a un montón de personas y tú seguías ahí empeñado a ser muy guapo como ateo. No podemos hacer absolutamente nada porque es un asunto de cada uno de nosotros. No podemos. Puedes recibirle porque viene a por ti, como el padre al hijo pródigo, o puedes rechazarle. Y hoy estábamos viendo en esta parte pequeñita, ¿verdad? Hay una parte y le hemos puesto ahí en la pregunta, ¿qué entiendes por estar más cerca
de la salvación que cuando creímos. En realidad, está hablando de este momento que estoy hablando yo. En este momento en el que Cristo viene y en un abrir y cerrar de ojos te quita esta carnalidad que te tiende al pecado y la esencia de Dios, el Espíritu y tu alma son trasladados en un cuerpo glorificado, porque se glorifica. Ahí va a haber la primera resurrección de los muertos, los que murieron en Cristo. En ese momento que Cristo viene a por la iglesia, los que no han muerto son transformados sin morir y los que murieron son resucitados, la primera resurrección. Y suben al cielo a pasar el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo en realidad es una preparación para la boda. Es como si la boda la novia se lavara y se vistiera de traje de novio, ¿no? La iglesia en sí, ahora mismo estamos haciendo muchas obras que no tienen nada que ver. Muchas obras que creemos que son de Él, pero que son nuestras. Y dice que en este tribunal todo eso va a salir al aire. Va a decir, esto que hiciste salió de la carne. Esto que hiciste era del Espíritu. Esto que hiciste. Y entonces todo lo que salió de la carne, todo eso se tiene que quemar. Tú te vas a dar cuenta lo que has estado haciendo para Cristo que no era de Cristo, que salía de la naturaleza, ¿no?, engañosa de la carne. ¿Por qué? Porque el acto de la fusión completa de la novia con el novio para convertirse en cuerpo completo, ¿verdad? Es algo que no entendemos, pero está la palabra. Tiene que ser la novia pura, limpia. Y ese es el tribunal de Cristo. Y mientras que estamos pasando el tribunal de Cristo y todo esto, pues empiezan los sellos, las trompetas, las copas y todos esos, los juicios para los que están aquí, porque todavía va a haber tiempo para los que se queden de poder arrepentirse. Ya es distinto, ¿verdad? Porque van a ser perseguidos, muchos de ellos van a tener que morir, porque en aquella época, no sé ahora, ¿verdad? Ahora viene alguien y te llega en tu casa, pom, pom, si eres cristiano vas a vivir, si no eres cristiano, ¡pah! No sé, muchos de nosotros diríamos, no soy cristiano, y por cierto, Señor, perdóname que estoy mintiendo como Pedro, no lo sé. Pero en esa época, ser cristiano es mártir, muy duro, va a ser muy duro. Entonces, no estoy diciendo que ahora te arrepientas y que vayas a Cristo por temor al apocalipsis, porque eso es imposible. Tú no puedes ir a Cristo por temor. Solo puedes ir a Cristo si te das cuenta de que existe una salvación y que la salvación está llamando a la puerta, a tu puerta. Pom, 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 pom. Quiero entrar. Permíteme cenar contigo. Permíteme que sea tu Señor. Permíteme que te muestre y que puedas venir conmigo hasta la eternidad. Permítame que te salve. Amén. Entonces, ¿qué entiendes por estar más cerca? Estar más cerca a la salvación que cuando creímos. Cuando creímos somos salvos. Pero, aunque la palabra nos habla de que ya somos glorificados, algunas veces ha venido aquí alguno y dice, sí, pero no. Es sí, pero no del todo, ¿verdad? Porque del todo es cuando estamos de extranjeros. Nos han dado la nacionalidad del cielo, pero todavía no hemos ido al cielo. Nos han dado ya el visado para el cielo, pero todavía tenemos algo que hacer aquí en la tierra. Y para estar aquí en la tierra necesitamos este cuerpo. Y este cuerpo tiene un corazón y un cerebro que nos hace hacer cosas erróneas. Y esas cosas erróneas nos estorban para nuestro trabajo. Y aquí Pablo nos está diciendo que, ¡hey! Vamos, en el tiempo en el que estáis, tenéis que ejercer, porque el tiempo que estáis no es para que disfrutéis de la tierra, no es para que lo paséis chachi, no, el tiempo que estáis es para que otros puedan también ser alcanzados como tú. Tú podrías en el momento de creer y ser salvo, morir. Eso sería genial, ¿verdad? Bueno, no sé para los que se quedan.
Pero ¿cómo se salvan el resto? Oiga, muchos dirían, yo no quiero salvarme porque voy a morir. Pero en realidad tú no te salvas si te quedas aquí en la tierra para... No, tienes una misión. Tienes una misión. Y esa misión es que el Espíritu que te está dando todo, el cuerpo de Cristo, sigas caminando como Cristo caminó por la tierra. La palabra cristianos, Cristus, son pequeños Cristos. Empezó en un momento porque cristiano era como algo ahí, un insulto. Pero luego se utilizó para decir, oye, parecen, caminan como Cristos, como pequeños Cristos. Son semejantes a lo que hacía Cristo. Mira la misericordia de Cristo, mira. ¿Por qué? Porque la naturaleza que había en ellos, que está ahora también en nosotros, es Cristo. Entonces, Cristo de alguna forma se tiene que notar. Ahora, no puede notarse en tu carnalidad porque tu carnalidad no quiere y no puede ser Cristo. Pero tu carnalidad se puede someter a través del poder. Dice, esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. Es un ánimo, ¿verdad? La palabra está diciendo, deja ya de soñar. Deja ya de estar ahí soñando. Es hora de levantarse. Ya no sueñes. Ay, voy a tener una casa preciosa. Voy a tener un trabajo, una familia. No sé, no creo que... Sí, yo sé que eso nos llama mucho la atención y nos llama mucho, pero... ¡Wow! Es tiempo de darte cuenta de que los tiempos son complicados. Claro, eso no quiere decir que tú ahora vayas a dejar a tus hijos. Claro, eso no quiere decir que tú vayas a dejar el trabajo. Claro. Lo que quiero decir es que no es lo primordial. Lo principal tiene que ver con el señorío de Cristo. ¿Qué quiere Cristo para tu vida? Y sobre todo con relación a tu dirección carnal, porque aquí se está refiriendo claramente a ese estado de verdad de satisfacer los deseos de la carne. Porque cuando estamos satisfaciendo los deseos de la carne, lo que pasa es que no nos podemos concentrar en el espíritu. Y no es que podamos ser seres espirituales carnales, eso es imposible. Si eres del espíritu, eres del espíritu. Por un poco, ¿eh? Sí. Entonces, está hablando de eso, dice, la noche está, bueno, vamos a leerlo bien. Y esto, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, ¿verdad? La noche está avanzada y se acerca el día. Y hemos visto que la noche tiene que ver con lo que normalmente no se hace de luz. La noche tiene que ver con la oscuridad, tiene que ver con las tinieblas. Entonces ya va a venir la luz. Y la luz es el juicio, ¿verdad? Viene el juicio, es decir, ya, van todo, dice, todo lo que hagas a escondidas va a salir a la luz en las azoteas. Más o menos dice así, ¿no? Pues las obras, ¿veis? De las tinieblas, el Señor de las tinieblas, todo lo que tiene que ver, dice, amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Yo me doy cuenta de cada día, si tú tienes un concepto claro de que eres un ser espiritual, estás bajo el señorío de Cristo, ahora quien gobierna tu vida es el Espíritu Santo a través de la palabra. Yo me di cuenta que cada día lo que yo antes no podía, ¿no? Yo me daba cuenta, yo quería, por mi propia cuenta, esto no está bien hacerlo. Pero yo no sé por qué al final no tenía la capacidad y volvía y caía y volvía. Y sobre todo cuando son cosas de... A lo mejor en acciones es más fácil, pero cuando son cosas de pensamientos, el temor, ¿no? El temor te produce hacer acciones que no quieres. Esta mañana hablábamos con una... esta mañana. Con una hermana de mi iglesia. No sé si está por ahí conectada, pero hablando de que
a ver, vamos a ver si está, no la voy a mencionar, sí está, pero no voy a mencionar, de que, ay, estoy mintiendo, sé que está mal, pero no puedo decir la verdad, porque si le dijera la verdad, o sea, estaba intentando traer una excusa y en realidad yo le decía, no, es un temor, porque tú crees que si dices la verdad va a suceder algo que no te gusta y entonces, entonces estás mintiendo, entonces es un temor. Entonces digo, es muy difícil por nuestras fuerzas, no podemos, porque si hay un temor dentro de nosotros, ¿cómo podemos nosotros quitar el temor? Nosotros no podemos quitar el temor. El temor lo quita, el temor es una oscuridad. El temor es algo externo a nosotros, es algo que pone el enemigo. Él pone un temor. ¿Tú cómo puedes quitar el temor? El temor no lo puedes quitar tú, el temor lo quita la luz. El temor lo quita Dios. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros estamos todo el día luchando para quitar ese temor. El resentimiento es algo que pone el enemigo. El enemigo pone de repente la idea y dice, fíjate lo que te ha hecho tu hermanito. Qué malo. Pero la palabra dice que tengo que amarlo. Lo que me cuesta amar a este. Es algo que te pone. ¿Cómo tú puedes poner algo que te... Lo quieres quitar y no puedes porque el propio cuerpo está utilizándolo para llevarte ¿a qué? A una reacción de tu corazón. Porque el cuerpo es hábil, está ahí tratando, el corazón está tratando de dirigir tu vida, que no te acerques a Dios. No, Él nunca te va a decir tu corazón, ay, eso no lo vas a poder quitar tú, lo tiene que quitar Dios. No, eso no te lo dice el corazón. El corazón te dice, qué malo lo que estás haciendo. ¿Para qué? Para que te pongas a quitarlo. Y como no puedes quitarlo, luego te dice, qué pecador eres que no puedes y no dejas. Qué débil. Eso es. Entonces es la luz. Es la luz la que quita la oscuridad. Sea la luz. Y vino la luz, y la luz apartó la noche del día. ¿Me entiendes? Entonces, trabajamos constantemente porque estamos engañados y porque creemos que podemos. Y luego viene la condenación y viene, ay, ¿qué tal? Y es que soy así. Y viene la confirmación y dice, no os conforméis a este siglo. Renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y no es que tú tienes que renovar lo que piensas, sino tienes que renovar lo que piensa por la mente de Cristo, por la palabra de Dios. No te corresponde a ti no te corresponde. Es que si tuvieras fe como un grano de mostaza, bueno, pues la palabra dice que si yo tengo fe como un grano de mostaza puedo mover una montaña. Pues si Dios quiere que yo mueva una montaña, Dios me va a dar esa fe para que la montaña se mueva, porque no depende de mí, no depende de mis fuerzas, depende del ser espiritual de Dios, de la naturaleza de Dios. Amén. Entonces, desechemos pues las obras de las tinieblas. ¡Wow! A lo mejor hoy no puedes, porque estás luchando, desechándola con tus fuerzas. Bueno, entrégaselo a Dios. Señor, yo no puedo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está sucediendo? Tu palabra dice, y no falla, que tú eres el que echas las tinieblas de mi vida. Pero aquí están estas tinieblas. Y a lo mejor te digo, a lo mejor hoy no puedes. Pero te vas a sorprender. Porque día tras día, un día vas a uy, ¿qué ha pasado? Lo que antes hacía, lo que antes me costaba, lo que antes el pensamiento me aturdía, lo que antes... Porque no lo haces tú, lo hace la palabra. César tiene ganas de opinar, son y 28. Ahora mismo le dejo. No estoy pendiente de los comentarios. Administradores, si hay algún comentario importante, me lo podéis decir ahora. Entonces termino, ¿vale? Y ya dejamos el pacho. Dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Ves? No eres tú. Tú te tienes que revestir. ¿De qué? De la fe, de la palabra, de la certeza, de que la luz va a echar fuera toda tiniebla de tu vida. No eres tú, no eres tú, es Él.
No es por fuerza, no es por obra, no es por tesón, no es por capacidad, es por creer. ¿A quién? A la palabra. Ay, me cuesta creer a la palabra. No pasa nada. Sigue acercándote a la palabra. La palabra habrá a trabajar contigo para que llegue un momento que diga, wow, estoy creyendo ahora. Y hay veces que uno se sorprende. Yo, verdad, en los testimonios que escuchamos aquí diariamente, ¡ay, estuvo, lloré! Y se puso bueno. Eso es lo más normal del mundo. ¿De qué nos extrañamos? Si es lo que dice la palabra. Pero, ¿verdad? Parece como que de repente Dios está actuando. Onda, yo no... Llevaba un montón de días pensando, años, pensando que la palabra, y ahora resulta que lo veo y ¡ay, me sorprende! No, claro, pues si es la palabra. Es la palabra. Buenas tardes, Cheri. Andemos como de día, honestamente. Andemos como de día, honestamente. No en glotonerías ni borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidias. Huyamos. Hay más, ¿eh? Esto es una pequeñina cosa de la naturaleza humana. Pero hay muchas más. Pero bueno, no andemos en todas estas cosas. Desechémoslas. Desechémoslas. No nos llevan nada más que a un dominio de la carne. Y cuando uno es débil en la carne, se siente mal, se siente pecador, se siente hecho polvo, la carne, aquí. Sino, vestíos, vestíos. No se trata de ti, se trata del Señor. Vestíos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Bueno, el capítulo 14 viene con muchísimas también sorpresas. No es muy largo, pero es súper intenso. Luego digo que es la parte que corresponde mañana, ¿vale? Hasta hoy hemos visto el Santísimo capítulo 13. ¡Wow! Me vuelve loco el capítulo 12, capítulo 13. Son como el plano de donde nos está dirigiendo el Espíritu. ¿Verdad? Un nuevo creyente lee esos versículos, no se entera y dice, wow, esto es imposible. ¿Por qué? Porque está en el proceso. Pero en realidad la palabra es clara. Si está ahí es porque podemos. Entonces, bueno, hay algunos que llevamos un poco más de tiempo y tenemos que estar viendo esos resultados. Y si no los vemos es porque hay un estancamiento, hay que meter el desentrancador. Hay que ver qué es lo que ha trancado nuestras tuberías y no está haciendo pasar la palabra de Dios a nuestras vidas. Porque si no, no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, pues sigue el sufrimiento. Amén.